Mediodía. COPE Sierra Norte. Estar informado. COPE Sierra Norte. Estar informado. Pues aquí estamos en el tiempo de información, Mediodía COPE en Radio Sierra Norte 98.0 en estos primeros días de 2020, en este año recién estrenado, en el que, bueno, pues siempre aprovechamos para hablar de futuro, para ver cómo se presenta, pero también para seguir haciendo balance de lo que ha sido 2019. Y ya es toda una tradición en esta sintonía hacer balance de cómo se ha portado el año que termina, el año que ya ha terminado en nuestro campo, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería. Y para eso siempre tenemos a Saja durante todo el año para contar y ofrecer a nuestros oyentes la actualidad de nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y no iba a ser de otra forma que también hacer ese balance anual con nosotros aquí en COPE Sierra Norte. Y está pues al otro lado del hilo telefónico Eduardo Martín, secretario general de Asaja en Sevilla, a quien saludamos y felicitamos en este año nuevo. Eduardo, feliz año, buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz año a ti, por supuesto, a todo el equipo y a todos los oyentes de la cadena COPE Sierra Norte. Bueno, pues arrancamos 2020, lo tenemos recién estrenado, pero es momento también para hacer el balance del año que se nos ha ido, 2019. Siempre lo decimos, el agricultor antes miraba al cielo a ver cómo se presentaba, pero ahora tiene que mirar al cielo y también al telediario para saber, y esto como anticipo de lo que ha sido, pues viene bien, ¿no? Porque son tantos los problemas que acechan siempre a la agricultura y a la ganadería, y es lo que te queremos pedir, Eduardo. ¿Qué balance podemos hacer en líneas generales del año 2019 en el campo? Bueno, el balance siempre desde el punto de vista agrario creo que hay que iniciarlo de la manera analizando lo que es la climatología, y ha sido un año porque los agricultores y los ganaderos vivimos muy dependientes de la climatología. Y en este caso pues ha sido un año agrícola y ganadero muy marcado por la climatología en lo que se refiere a la sequía. Hemos tenido una situación de sequía que seguimos teniendo a pesar de las lluvias que hace un par de semanas cayeron muy bien en muchos de nuestros campos, pero desgraciadamente la sequía ha marcado todo el año y lo va a seguir marcando, situación que permanece, como digo, al día de hoy. En segundo lugar, a pesar de esa sequía, pues el año hidrológico pues también se ha caracterizado por un déficit pluviométrico, lógicamente, con respecto a años anteriores, si bien es verdad que las dotaciones para la campaña de riego, para los cultivos de riego, se han podido salvar porque la capacidad que tenían de los embalses al inicio de este nuevo ciclo de sequía han permitido que por lo menos la campaña de riego se haya salvado. En segundo lugar, el balance por cultivo de ganadería. Bueno, esto va, como siempre nosotros decimos, más por según barrios, ¿no? Y en este caso más nubes que claros. Evidentemente la sequía, como hemos dicho, ha marcado muchísimo, unos cultivos más que otros, ha marcado muchísimo a los cereales, con pérdida del 30%, ha marcado indirectamente a un cultivo muy emblemático de la provincia como es el arroz, porque debido a esa sequía, pues se ha producido una altísima salinidad en el río, y el sector del arroz tiene una gran dependencia del río, y eso ha hecho que se haya producido un descenso de producción brutal en este sector. Se han salvado, como digo, los cultivos más de riesgo, tipo algodón, remolacha. La patata pues sí ha tenido unos buenos rendimientos. El olivar pues vuelve a ser igualmente muy marcado como los cereales por la sequía. En la aceituna de mesa la caída de producción ha estado en líneas generales por encima del 20%, con algunas variedades muy emblemáticas tipo Gordal o Manzanilla, donde han estado en Gordal el 60% de menor producción y en Manzanilla el 35%, y en el aceite de oliva pues también se ha producido ahora, ya en el pasado el Ecuador de campaña, donde nos encontramos inmersos, pues también la producción ha caído un 30%, menos kilos, un poquito más de rendimiento que el año anterior, pero en general también muy tocado por la climatología. Y en tercer lugar, los precios pues siguen siendo la espada de Damocles de nuestro sector. Seguimos teniendo precios bajos prácticamente, por supuesto en el olivar, por supuesto en los cereales, por supuesto en el girasol, precios muy moderados en algodón y remolacha, tan solo en la patata temprana, pues este año, por decir una pincelada, pues ha tenido unos precios razonables. Cítricos, en verdad que ha mejorado
los precios también moderados respecto a las dos campañas terribles que hemos tenido anteriormente, y en ganadería, pues en el vacuno, descenso de precios. Entendemos que se notan los efectos del Brexit y de Mercosur y esa inestabilidad. En el ovino, en general, bajos precios durante el año. Ahora un pequeño repunte de precios que ya es tradicional durante la campaña navideña, pero que el problema de este sector, como nosotros siempre decimos, desgraciadamente es el bajo consumo comparado con otras carnes. Y en cerdo ibérico, histórica, la montanera del 2019, histórica, con mucha bellota, aunque con poca hierba en el suelo, pues debido a esta sequía que, como hemos comentado, ha venido marcando todo el año. Los precios en este sector, pues razonables para la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Si hablamos de factores externos, pues evidentemente a la inestabilidad climática se unen dos inestabilidades que nos afectan muchísimo como sector económico, la política y la comercial. Y de hecho el mayor reflejo que hemos visto es que los primeros datos oficiales de renta agraria presentados por el Ministerio de Agricultura la pasada semana ya arroja una caída de esta renta agraria del 8,6% según estimaciones respecto a la campaña anterior. ¿Eso a qué se debe? Pues se debe a que lógicamente la caída de renta es fundamentalmente pues porque las producciones, los costes de producción siguen estando altos y sin embargo los precios pues se mantienen anormalmente bajos, lo cual hace que la rentabilidad de los agricultores baje, ¿no? Evidentemente viene marcado también el 2019, ha venido por una, como decíamos, inestabilidad política y comercial, la política muy clara, y pues por la inestabilidad política que hemos tenido, como con exceso de elecciones, con un cambio histórico de gobierno en Andalucía, con 3 elecciones generales, con un cambio en la Comisión Europea, con un cambio en el Parlamento Europeo. Es decir, desgraciadamente la situación política al final se ralentiza y las cosas no salen con la fluidez que deberían salir, ni se dan los pasos que habría que dar en sectores económicos como el nuestro. Al hilo de todo ello, pues se une otros aspectos internacionales muy complejo durante el año 2019, como ha sido por un lado la salida del Reino Unido, que nos ha marcado prácticamente todo el año y que ahora, 31 de enero, se va a iniciar el proceso ya de salida del Brexit, los acuerdos con países terceros, entre los que cabe destacar este año fundamentalmente el de Mercosur, donde resultarán afectados numerosos sectores, entre otras cosas, por ejemplo, el de la carne de vacuno, o también el de los cítricos, también el del arroz. Ahora está paralizado por el veto de uno de los países de la Unión Europea. Y por último, quizás desde el punto de vista de Asaja, una cuestión tremendamente compleja, como ha sido la guerra arancelaria, que ha vuelto a atacar de pleno a la agricultura, en la forma, en este caso, de aranceles impuestos por Estados Unidos, que ya se impusieron el año pasado a un subsector del olivar, como era el de la aceituna negra de exportación, y que ahora se ha ratificado y se ha impuesto, se ha extendido a numerosos sectores, rompiendo la unidad del mercado de la Unión Europea, porque hay países a los que no le afecta, y siendo una cuestión que se nos antoja absolutamente grave, donde ni nuestro gobierno ha sido capaz de reaccionar, ni, lo que es peor, la Unión Europea tampoco está siendo capaz de reaccionar con la celeridad y con la contundencia que tendría que tener un tema tan grave como este. Sin duda son muchos los frentes y los motivos para que, bueno, podamos decir que ha sido un año no muy malo, pero tampoco ha sido un año para tirar cohetes. Cambio climático, Brexit, política arancelaria de Estados Unidos, la incertidumbre política en nuestro país. También hay que sumar las elecciones autonómicas que han propiciado cambios en consejerías, que todo esto también pues mueve un poquito todo. Y todo esto, Eduardo, hace que, bueno, pues haya incertidumbre, haya inestabilidad, y esto también, bueno, pues a vistas de algo, un objetivo que se pretende cumplir también, de la regeneración, el relevo generacional de la agricultura y la ganadería, pues afecta, ¿no? Porque cuando se está intentando animar a los más jóvenes a que formen parte de este sector primario, de la agricultura, de la ganadería, se lo piensan un poquito, ¿no? Hombre, que duda cabe que la inestabilidad política y comercial al final hace caer la renta agraria, y evidentemente eso no ayuda, como bien habéis comentado, a que se produzca el relevo generacional que se debería producir o que se produce en otros sectores económicos similares, ¿no? Y por lo tanto, al final, pues desgraciadamente siempre hemos denunciado desde la realidad, que es que tenemos una población agraria muy envejecida,
y sin embargo no se produce un relevo precisamente porque factores como estos pues no ayudan a que sea atractivo este sector. Y Eduardo, con todo lo que estamos viendo, cómo se plantea, lo que se está adivinando, ¿no? Porque aún realmente estamos a día 2 de enero de 2020, no se sabe si vamos a tener gobierno en los próximos días, parece que se están dando los pasos para que sí. Todo esto, ¿cómo pensáis desde Asaja que va a afectar en las negociaciones con Europa? ¿Va a favorecer, va a perjudicar? ¿Nos vamos a quedar como estamos? Porque aquí, sin duda, la política nacional tiene que defender a nuestra agricultura y a nuestra ganadería también en la política europea. ¿Cómo lo veis? Pues lo vemos con mucha preocupación, la verdad. La inestabilidad política no es buena para ningún sector, y menos para un sector, como digo, económico como el nuestro. Y evidentemente el ejemplo más claro lo hemos tenido con lo que recientemente ha ocurrido, que yo comentaba anteriormente, que es con la imposición de aranceles. Yo creo que la actuación de España, dejado como país dentro de la Unión Europea, que tendría que haber liderado, digamos, la lucha contra esa imposición de aranceles, al ser el país de la Unión Europea más afectado con diferencia de los demás, ha brillado por su ausencia. Luego, evidentemente, cuando tu sector depende tanto de acuerdos internacionales, por ejemplo, lo que hemos comentado, tipo acuerdos Mercosur o los que están en negociación, y lo que es más importante, una reforma de la PAC en la que estamos inmersos ahora mismo, y que durante todo el año que viene, porque este año se ha estado trabajando en lo que sería el diagnóstico y la elaboración, digamos, de los documentos necesarios para tomar las decisiones. En este año 2020, una vez que se va a terminar, pues en el primer trimestre del año, ya todo el diagnóstico referente a la reforma de la PAC, y va a entrar la negociación política de Ministerio, comunidades autónomas para la toma de decisiones. Evidentemente a nosotros nos preocupa muchísimo, porque de esa toma de decisiones va a derivar, evidentemente, va a haber una repercusión muy clara en una parte importante de nuestras rentas como ganaderos y como agricultores, que es la PAC, y por lo tanto necesitamos un gobierno estable, un gobierno agrarista, un gobierno sensible con la ganadería y con la agricultura, y un gobierno que tenga las ideas claras en cuanto a lo que nos estamos jugando, que es mucho, que es el presupuesto de la Unión Europea, sabiendo que España tiene mucho que perder en agricultura si no se negocia bien, ¿no? Y que por lo tanto, cuando decimos perder en agricultura, es perder los agricultores y los ganaderos, que al final somos los que pagamos los platos rotos. Por lo tanto, con bastante preocupación, ahora mismo el horizonte que tenemos, teniendo en cuenta los retos a los que nos enfrentamos. Una agricultura que estamos que ha demostrado que tiene buenas espaldas, que se resigna en muchas ocasiones, pero que tampoco está dispuesta a callarse. Y de hecho ya lo hablábamos hace unos días, Eduardo, Asaja, no solo Asaja en Sevilla, sino todas las Asajas a nivel nacional, están ya planificando y organizando una serie de fechas, un calendario de movilizaciones para este 2020 recién estrenado, ¿no? Sí, efectivamente, el malestar del sector que comentamos por distintos factores, ¿no? Que al final todos concluyen o derivan en un ataque a la agricultura y a la ganadería, y en una serie de problemas que no se acaban de resolver, ha hecho que nosotros hayamos tomado el acuerdo en Junta Directiva de Asaja a nivel nacional, pues a aprobar el inicio y el planteamiento de movilizaciones a lo largo de este año 2020, porque teóricamente son muchos los factores que nos afectan, mucha la presión que estamos soportando, y desgraciadamente no encontramos respaldo en muchas de las cuestiones que nos afectan. Hay una presión ambiental durísima, muy complicada hacia todo el sector agrario y ganadero. Ahí tenemos las últimas declaraciones y lo que de la presidenta de la Comisión Europea, la nueva presidenta, la señora von der Leyen, que lógicamente en este caso y desgraciadamente lo que le preocupa es todo más verde, es decir, lo que se ha aprobado y lo que acaba de hacer público la señora von der Leyen, la elaboración de una guía verde, de un pacto de estabilidad mucho más verde, y desgraciadamente eso se torna, en la mayoría de las veces se torna en más presión hacia el hacer diario, el quehacer diario de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, ¿no? Que no es sencillo precisamente, y a los que estamos sometidos a muchísimos problemas para sacar adelante nuestras explotaciones y para poder tener una producción razonable y para poder encima luego tener algún precio digno. Pues aquí parece que la corriente ahora mismo en la Comisión Europea
es el nuevo Pacto Verde Europeo, y lo primero que se ha dicho es que hay que conseguir neutralidad climática y que entre los objetivos está la reducción de productos fitosanitarios para el 2030 en más del 50%. Bueno, aquí toda la balanza se parece inclinarse de un solo lado, y no olvidamos que nosotros al final tenemos que producir, necesitamos herramientas como productores y como ganaderos para producir, por lo tanto, bueno, evidentemente tenemos que remar, nunca mejor dicho, contracorriente, ahora mismo teniendo en cuenta lo que aparece en el horizonte. No sé por qué, Eduardo, pero siempre que en el ámbito europeo se pronuncia la palabra verde, más de uno nos echamos a temblar. No sé por qué, pero siempre hay alguna normativa o algo que va a perjudicar o que va a afectar de forma negativa al sector. Sí, porque yo creo que se traduce, lo explico muy bien, es que desgraciadamente la traducción que se hace de verde es más restricciones y más imposiciones, y muchas veces no basadas en criterios científicos, ¿no? Como ya hemos visto con la biotecnología y tantas veces hemos denunciado. Y desgraciadamente es matar moscas a cañonazos, ¿no? O sea, que aquí se confunde el tocino con las témporas, ¿no? Porque si hay alguien que mantiene la biodiversidad y que está en el territorio, somos los agricultores y ganaderos, que somos los primeros interesados. Es decir, evidentemente sin medio ambiente no habría agricultura y ganadería, pero se olvida la segunda parte de la ecuación, que es que sin agricultura y ganadería les garantizo que tampoco habría medio ambiente. Y por último, hablamos con Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, haciendo este balance no definitivo, porque sabemos que en unos días Asaja Sevilla y Asaja Andalucía pues va a publicar ese balance ya con cifras y datos, pero sí hemos querido hacer un balance en líneas generales de 2019, un balance agrario. Eduardo, en la sierra, bueno, pues estáis, y lo sabemos porque estamos muy de cerca siempre con Asaja en Sevilla, estáis muy atentos a la actualidad en la comarca. Aquí tenemos sectores de gran importancia como la ganadería, como la aceituna, también presencia de otros sectores, pero sobre todo la ganadería y el olivar son los sectores potentes. También el vino se está abriendo un hueco importante. Así, en líneas muy generales, Eduardo, ¿cómo veis el panorama en la comarca, en la Sierra Norte de Sevilla? Bueno, evidentemente la comarca de la Sierra Norte no puede estar ajena, como hemos comentado, a todos estos factores que hemos estado analizando a lo largo de esta entrevista. Como bien habéis comentado, sois sectores muy punteros, como es el de la ganadería, como es el del olivar, o incluso ahora efectivamente como es el del vino, y evidentemente dentro de la ilusión y del optimismo que debemos y estamos obligados a mantener, pues la situación de crisis de precios y efectos, digamos, derivados de la climatología, pues también va a afectar a la sierra. Por ejemplo, en materia climatológica, en líneas generales, la comarca de la Sierra Norte no había sido precisamente una de las 7 comarcas más bendecidas por la lluvia. Ahora, afortunadamente, en este último golpe de agua, sí nos consta que ha caído con abundancia y bien caída, pero es verdad que hasta que no ha caído este golpe había un déficit de lluvia brutal en la comarca, y eso se ha notado, por ejemplo, en el esfuerzo económico importante que ha tenido que hacer el ganadero, ¿no? para llevar pienso y para hacer aporte de agua a su ganado, y eso es a costa de su bolsillo, con lo cual acaba mermando, digamos, la cuenta de resultados, la rentabilidad final de su producción. Igualmente, pues el olivar, que ahora está en una situación de precios bajos en el tema del aceite, pues lógicamente está afectando y va a afectar mucho a la producción, digamos, a la rentabilidad que pueda tener el sector. Y en fin, esperemos, digamos, que en líneas generales pues estén, o hagámoslo como petición, de lo que estamos en el segundo día del año, ¿no? Que sea una petición de que, bueno, las cosas mejoren, no sin esfuerzo, y por supuesto con el trabajo detrás que hacen los agricultores y ganaderos. Pues que así sea. Feliz año 2020 a todos nuestros oyentes, hoy especialmente pues a agricultores y ganaderos, porque estamos haciendo un balance de lo que ha sido 2019 y sobre todo pues proyectando los mejores deseos para este año que acaba de comenzar, y con este balance siempre cualificado de nuestros amigos de Asaja en Sevilla. Hablamos con su secretario general, con Eduardo Martín, y bueno, Eduardo, ya sabes, nuestra disposición y nuestra complicidad para en este año comienza a contarlo todo, lo bueno y lo malo, pero estar siempre atentos, y todo lo que sea información, lo decimos muchas veces, además de que un ganadero tiene que tener buenas herramientas, buenos tractores, buena maquinaria, tiene que tener hoy en día la información, porque sin eso no va a ningún lado, ¿verdad? Sin duda, y en eso la COPE Sierra Norte sois puntero. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por atendernos, Eduardo, y feliz año. Feliz año, un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego. ¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael! ¡Nada! España ha ganado la Copa Davis.
dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario. El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo. Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar? De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber. COPE Sierra Norte. Pues aquí estamos en el 98.0, COPE Sierra Norte, también en cadenacope.com. 12 grados a esta hora en Galanís, la Sierra Norte de Sevilla. Volvemos con más noticias a las 2:20 en tiempo de informativos. Mediodía COPE Sierra Norte desde aquí, desde la Radio del Sur, a las 2:20 horas. Sigue toda la información en COPE.